després obrirem al públic, és com s'articula aquesta mirada més internacional de la solidaritat. Sabem que els discursos de l'odi estan organitzats, se'm sent? Sí, estan organitzats internacionalment, tenen diners que corren, no? I que financen d'un estat a l'altre sense cap problema, que es criden i van tots, hi ha jornades a Madrid i ve gent de tot arreu, hi ha viatges i tot el que sigui, i en canvi doncs, el que és la solidaritat en contra de l'odi ens costa, perquè potser no tenim el capital, no som els mateixos i ens és una miqueta més difícil i hem d'estar més organitzades per poder-ho aconseguir. Llavors, des d'aquest punt de vista i des d'aquesta mirada que hem convidat aquests 3 ponents, tenim el Miquel, que és periodista i és investigador sobre discursos de l'odi, especialitzat en extrema dreta, porta molts anys cobrint tot el que està passant en temes d'extrema dreta, és la persona que quan passa alguna cosa sempre té l'article adequat en el moment adequat, és molt d'agrair perquè sempre acaba dient ostres, això és el que s'havia de dir, sí, i això és el que ens fa en Miquel. També té el llibre Antifeixistes que podreu trobar aquí a la porta, tots els llibres del David, també del Marc també, que estan a la porta per la llibreria que es diu Llavors, merci, i podeu comprar aquests llibres i d'altres també. També té un passat, diguéssim, més artístic, que lliguen molt amb aquestes jornades, que la propera vegada ja li he fet prometre que ens cantarà. No va passar. Lo negociaremos, tenemos un año. I bueno, ens sembla que és una veu molt interessant i també últimament està estudiant bastant tot el fenomen de la punitivització del que són les resistències, sobretot amb el tema de Palestina i per allà aniran les intervencions. Per altra banda tenim el Mark Bray, que és historiador, activista nord-americà de la Universitat Rutgers University, sí? Ha escrit el llibre Antifa, de Anti-Fascist Handbook. És una referència internacional en temes d'antifeixisme, de la història d'aquest antifeixisme i de les pràctiques del moviment antifeixista, sobretot en els Estats Units. Ha seguit molt de prop tota aquesta evolució i justament per aquest seguiment li ha valgut que en aquests moments ha hagut d'exiliar-se o sortir del país degut a aquestes persecucions, i aquí ens parlarà una mica de tot això i com de tot això n'aprenem i podem vincular aquesta solidaritat internacional. I finalment la Pastora, advocada laboralista i activista antiracista com il faut, és una veu imprescindible de defensa dels drets de les persones migrades i constructora de ponts entre el sud global i els nostres territoris. Ha escrit també el llibre del Pueblo Gitano contra el Sistema Mundo, és un llibre de capçalera per moltíssimes de nosaltres, que el tenim com un llibre pedagògic però alhora superclau i que tracta moltíssims temes en el tema de la lluita contra l'antigitanisme, i també acaba de participar al Fòrum contra l'extrema dreta de Porto Alegre i ens portarà una mica tots aquests coneixements que s'han compartit allà. Llavors farem un parell de rondes de preguntes i després intentarem respondre també algunes preguntes col·lectives. Jo li volia preguntar al Miquel, tinc aquí per primer, aquesta paradoxa de la llei de la legislació sobre delictes d'odi que al final ha acabat sent utilitzada per la criminalització dels moviments socials, dels moviments antifeixistes, i què està passant últimament contra els activistes de defensa dels drets del poble palestí i contra el genocidi, perquè ho has anat seguint i ens interessa compartir què està passant i com es caracteritza tot això. Bé, bona tarda i moltes gràcies a l'Institut de les Desigualtats per la invitació un any més i gràcies a vosaltres també per estar a aquestes hores amb la panxa plena aquí a escoltar-nos. Bé, la veritat és que tota la controvèrsia al voltant de la legislació de delictes d'odi és delicada perquè personalment jo no crec que la legislació sobre, és a dir, jo no estic en contra que hi hagi una legislació sobre discursos i delictes d'odi, el problema és l'aplicació i el problema és quin ús ha fet l'estat espanyol i altres estats estan fent també
a l'hora d'implementar-la. Llavors, ara parlaré del tema de Palestina en concret, però sí que es va detectar des del principi de la seva, ja no aprovació, perquè el Codi Penal ja estava de feia anys, sinó el seu impuls per part de la judicatura espanyola, ja es va començar d'alguna manera a equiparar els actes de discriminació, en concret ideològica, contra l'extrema dreta. Què vull dir això? Doncs que la Fiscalia va emetre una circular amb una notació tan contundent com que els nazis podien ser víctimes de delictes d'odi. Vale? Partim d'aquí. Vale? Llavors, els que hi havíem estat tota la vida lluitant perquè hi hagués una legislació que protegís als col·lectius que havien estat més vulnerabilitzats al llarg de la història per qüestions estructurals, doncs es vam quedar de pedra. Escolta, aquesta legislació no iba de esto, era una altra cosa. I a partir del primer moment es comença ja a utilitzar contra l'antifeixisme, per haver tingut algun problema amb l'extrema dreta. Poso sempre alguns exemples, no? Doncs alguna baralla amb algú d'extrema dreta te pot acabar afectant imputat com a delicte d'odi, no? Per exemple, no? Per odiar als nazis. No? Però, un altre cas, per exemple, un activista LGTBI a València va anar a protestar contra el bus transfob de Hazte Oír, se'n recordeu? El bus aquest de los hombres tienen pene, tal, no sé què, i el van imputar per delicte d'odi. No a Hazte Oír, a l'activista LGTBI. Aquesta és la perversió d'aquesta legislació. No? Per tant, partint d'aquí que la llei està aquí, després qui la interpreta i qui l'aplica són uns operadors que tenen la seva ideologia, que tenen els seus interessos, l'Estat no fa res per corregir això, i això és el que tenim. Ara bé, en el cas particular de la solidaritat amb Palestina, és molt important entendre com està articulant el lobby sionista la repressió contra la solidaritat amb Palestina sota l'acusació d'antisemitisme. Òbviament, sabeu que és una de les seves habituals defenses contra tota crítica a l'estat d'Israel i al genocidi és acusar d'antisemita a aquell qui ho denuncia, no? Perquè dir que nosaltres denunciem el genocidi perquè odiem els jueus. No, escolta, això no va d'això, no? Però òbviament és la seva manipulació. Hi ha una definició d'antisemitisme que va impulsar el lobby sionista a nivell internacional fa uns anys, que és la de, i agafeu-vos a la perversió de la instrumentalització d'una cosa tan seriosa com l'Holocaust. No? És l'Institut de Rememorament de l'Holocaust, el IHRA. Aquest institut, que és un aparell sionista, absolutament, que segresta el record de l'Holocaust per a implementar aquesta interpretació de l'antisemitisme, proposa una definició d'antisemitisme on inclou la crítica a Israel com a antisemitisme, on considera que quan estàs criticant a Israel estàs atacant els jueus. Això, evidentment, ben elaborat, ben disfressat, òbviament no per tothom, perquè és qui sabem interpretar-ho, ho detectem de seguida, però arriben als estats, ho posen sobre la taula i els estats signen el compromís d'acceptar aquesta definició. Espanya entre ells. I ho va proposar l'any 2021 i a través de la exministra Carmen Calvo ho van ratificar, Espanya. Vale? Per tant, això figura a l'estat espanyol, a la legislació, no és vinculant, és a dir, no ha d'aplicar-se tal qual, però s'està fent servir d'aquesta manera. És a dir, els sionistes, quan denuncien algú per criticar Israel, diuen és que segons la definició de la IHRA que va signar Espanya, això és antisemitisme. Què ens hem trobat? Doncs, efectivament, que una gran quantitat dels casos que hi ha ara contra activistes per Palestina estan basats en aquesta interpretació de l'antisemitisme. I això és un problema molt greu. Òbviament no perquè ho diem nosaltres, sinó perquè moltes organitzacions jueves a nivell internacional es van manifestar en contra d'aquesta definició. Jueus i jueves que deien, escolta, la crítica a Israel és legítima. No podem deixar que Israel represente a tots els jueus del món, perquè no ho és una representació, no? Per molt que s'arroï aquesta interpretació d'una manera perversa i interessada. No? Però això és l'instrument legal que està fent servir el sionisme aquí a l'estat espanyol i en altres llocs. Ara s'està intentant colar en Brasil també, a França s'està també intentant colar, hi ha un debat
molt gran ara mateix, i això és el que està fent servir aquestes entitats, ACOM i moltes altres, per denunciar a activistes. No? I trobem a gent que ha estat imputada per fer un tuit, no? Contra Israel, o ha hagut actuacions, per exemple, per eslògans com des del riu fins al mar, no? Perquè diuen que això és aniquilació de l'estat d'Israel. No? I després tenim una sèrie d'organitzacions que fan d'alguna manera de vehicle cap a l'Estat per a que l'Estat assumisca que hi ha un increment de l'antisemitisme a Espanya. No? Bàsicament és l'Observatori de l'Antisemitisme, que està composat per la Federació de Comunitats Jueves d'Espanya i el Movimiento contra la Intolerancia, una ONG marcadament sionista, i aquests el que fan són elaborar informes per dir que ha crescut l'antisemitisme, i si vas a la lletra petita i veus quins actes consideren antisemites, són una pancarta que diu des del riu fins al mar, una pintada de Free Palestine, una comparació de Netanyahu amb Hitler, això també diuen que és antisemita, etc etc etc. I tenim un problema. Tenim un problema doncs, perquè mentre l'estat espanyol mantinga aquesta definició, tot i que no siga vinculant, però sí que ha signat un compromís i no faça marxa enrere, doncs ens trobarem amb molts més casos. No? I estem trobant-nos amb molta gent, sobretot gent que no està organitzada, gent que simplement ha fet un tuit d'indignació, no? Davant el genocidi o davant qualsevol de les atrocitats, no? Que estem veient, no? Doncs a aquesta gent de sobte li arriba una denúncia per antisemitisme, per delicte d'odi, no? I li demanen 3 o 4 anys de presó per un tuit. No? I clar, aquí hem d'estar molt atents els moviments socials, els col·lectius antiracistes, antifeixistes, els activistes, per acompanyar aquesta gent. Perquè, escolta, no podem deixar sols els que estan manifestant una indignació absolutament racional i òbvia contra un genocidi. No? I simplement pensàvem que valia la pena comentar-ho perquè la pilota està al govern espanyol. És a dir, el govern espanyol pot fer marxa enrere amb aquesta definició i cal pressionar per a aquesta definició es faci enrere. No? És IHRA, són les sigles de l'entitat que proposa aquesta definició. I per això jo volia començar deixant palès aquesta història que tenim, no? I que hauríem de començar ja a fer campanya per revocar-la. I continuem amb el debat. Molt bé, així m'agrada, que surten propostes ja de campanyes en aquesta taula. Sí senyor, això seria. Això és la idea. Doncs Marc, una mica amb el que anàvem, lo que íbamos elaborando de todo cómo se está viviendo en estos momentos esta lucha antifascista dentro de los propios Estados Unidos, cómo son esta solidaridad que se está trabajando, ¿no? Y cómo ha sido un poco tu experiencia. Sí, hola a todas y todos. Lo siento, discúlpame, no puedo hablar catalán. Oh, excuse me, been a long day. All right. Hola, ¿cómo están? Lo siento, no puedo hablar catalán. Pero gracias a Ana, gracias a todo. Bueno, antes estuve hablando con lo de la flotilla cerca del mar y estoy pensando mucho en Palestina hoy día y superficialmente se puede pensar que lo de Palestina es otra cosa de la resistencia en los Estados Unidos, pero son dos lados de la misma cosa. La normalización del genocidio después del 7 de octubre fue un paso importante hacia la guerra ahora en Irán y Líbano. Pero para hablar sobre el contexto de los Estados Unidos, creo que soy historiador. Es importante pensar un poco en la historia. Durante la época del movimiento de derechos civiles en los años 50 y 60, este movimiento ganó victorias importantes. Y después de esta época, los líderes de ambos partidos, demócratas y republicanos,
empezaron a decir dos cosas importantes para establecer un consenso, entre comillas, antirracista muy mínimo y muy superficial. Dijeron que el racismo es mal, pero ya hemos acabado con el racismo. ¡Yay! Y ha sido así desde las 70 hasta los años de Barack Obama, más o menos. Empezó a cambiar. Pero con la ultraderecha estadounidense, antes pensaron que el Estado estadounidense fue su amigo en su proyecto racista. Pero con los cambios en la política mainstream, empezó una tendencia de la ultraderecha que vio el gobierno de los Estados Unidos como enemigo. Fue el origen de como una ultraderecha insurreccionaria. Y se puede ver, por ejemplo, con el atentado de Oklahoma City de 1995, el resultado de esta tendencia. Y también un poco una influencia tal vez de la derecha nueva francés, intentos de usar la retórica liberal de neutralidad, de presentar, y es importante de lo que dijo Miquel también, de presentar los argumentos liberales sobre igualdad, diversidad, inclusión, libertad de expresión, usar estos para normalizar su odio, normalizar su política fascista. Por ejemplo, David Duke fue un líder del Ku Klux Klan que en los 80 hay una organización para los derechos civiles de gente afro en los Estados Unidos que se llama NAACP, National, National NAA, National, Colored People. Yes, lo siento. Anyway, National Association. Es que pensé organización, pero no es National Association for the Advancement of Colored People. Lo siento. Él creó National Association for the Advancement of White People. Es usar la misma retórica, la misma fórmula para decir si hay derechos para gente afro, ¿por qué no gente blanco? Y es un ejemplo más antiguo de lo que ha hecho MAGA, Trump, sus amigos, desde hace 10 años. Es decir, si hay diversidad para la izquierda, ¿por qué no diversidad para opiniones diferentes? Entonces, después de la época de Barack Obama, mucha gente en los Estados Unidos, especialmente gente blanco, empezaron a sentir como si fueran bajo ataque de inmigrantes, de gente de color, gente LGBTQ, musulmanes, feministas, casi todo el mundo. Y fue cuando empezó la derecha alternativa. Es interesante porque hace 10 años todo el mundo hablaba sobre derecha alternativa, una mezcla de nazis, fascistas, machistas, etcétera, etcétera. Ahora no se habla sobre esto. La derecha alternativa ahora es la derecha. Pero durante esta época, lo que ocurrió fue normalizar en inglés se dice weaponization, pero como crear como arma este discurso liberal desde una perspectiva de la extrema derecha, de atacar sus enemigos y normalizar su retórica. Lo que ha ocurrido conmigo, voy a explicar mi caso un poco y después Pastora puede hablar, escribí un libro sobre antifascismo en 2017, etcétera, etcétera. Por unos años yo tenía discusiones fuertes con un montón de gente sobre preguntas sobre la libertad de expresión. Y yo decía, bueno, soy muy fan de libertad de expresión para 99% del discurso.
Pero tenemos que entender que si hay grupos organizando para demonizar inmigrantes, demonizar gente de color, gente trans, gente queer, no sirve el proyecto de libertad de expresión, de dejarlos organizar, porque nos van a atacar. Y está ocurriendo ahora en los Estados Unidos esto exactamente, el resultado de, decir, es su libertad, no pasa nada. Pasa algo. Y está pasando ahora. Y en mi caso, después de unos años, yo estuve viviendo mi vida sin problemas. Pero después del asesinato de Charlie Kirk en septiembre de 2025, el presidente Donald Trump decidió que Antifa, entre comillas, fue una organización terrorista, aunque ni es organización ni terrorista. Y eso fue cuando unos influencers empezaron a atacarme por X diciendo que soy profesor terrorista. No soy profesor terrorista. Bueno, es otra cosa. Bueno, estoy escribiendo un libro ahora sobre estos temas y tengo una sección, es un poco un tangent, pero sobre la palabra terrorista. Y enseño una clase de terrorismo y es mi opinión de que no debemos usar esta palabra porque ahora sirve el Estado para atacarnos. Podemos hablar sobre violencia, lo malo, lo bueno, lo más difícil, sin usar esta palabra porque es una arma en contra de nosotros. Pero es otra cosa. Ok, empezaron a atacarme y creo que en esta conversación es importante pensar en el papel de esta figura nueva en el mundo de las redes sociales, de la extrema derecha, del influencer. Tiene un papel clave. Bueno, empezaron a atacarme, recibí amenazas de muerte, yara, yara, yara. Aquí estoy. No. Publicaron mi dirección por X, el grupo Turning Point USA, que fue la organización de Charlie Kirk, organizó una petición de despedirme de mi trabajo. Alguien publicó mi dirección y decidí que no fue seguro quedar allí. Y en el contexto del auge del fascismo en los Estados Unidos, decidí que fue mejor salir. Bueno, no quiero hablar por siempre porque quiero escuchar a Pastora. Nos alegra que eligieras venir aquí, sinceramente. Muy bienvenido. Bueno, buenas tardes. Yo también voy a hablar en un andaluz lento. Si alguien tiene algún problema de interpretación, pues levanta la mano y yo lo vuelvo a explicar y listo. Bueno, buenas tardes de verdad y encantada de estar con gente como vosotras que en un día primaveral como este, en lugar de estar en la playa, están aquí pensando en cómo hacer frente al discurso de odio y a la extrema derecha. Claramente con gente como ustedes, sin duda vamos a hacer la revolución porque es de mucha voluntariedad estar aquí en este momento. Y yo que tengo que... y no me has preguntado nada. Estoy solo dando las buenas tardes. Con Pastora no hace falta. Ella explica. No, Pastora, justamente me pareció muy interesante, nos pareció muy interesante el evento al que has asistido hace muy poco, estás regresando, de un foro social, ¿no?, en Porto Alegre que quería pues acumular fuerzas y acumular conocimientos sobre qué hacer contra la extrema derecha y los delitos de odio en América Latina y supongo que con una voluntad internacionalista. Entonces nos teníamos curiosidad por saber qué se discutió, qué se habló allí, quién había, etcétera. Cotilleos. Que nos cuentes. Bueno, este le llamaron Primera Conferencia Internacional Antifascista por la Soberanía de los Pueblos. Yo creo que el nombre era o es bastante definitorio de la voluntad que había detrás. Bueno, tengo que decir que fui con la entidad con la que trabajo ahora, que es una especie de paraguas de la sociedad civil o una iniciativa de la sociedad civil que se llama Acción contra el Odio y que el objetivo principal de la entidad, aparte de federar luchas y de organizaciones muy cercanas, es la acción jurídica en tribunales contra los discursos de odio de la extrema derecha organizada y monetarizada, o sea, discursos de odio
muy concreto. Es que creo que tengo que contar mínimamente para que se pueda entender, ¿no? Con toda la, pero eso supongo que será objeto de otros debates, pero con toda la ambigüedad que genera, y ya lo contaba el compañero Miquel, ir a tribunales y apelar a la justicia penal para que persiga el discurso de odio de la extrema derecha organizada, ¿no? Porque estamos yendo por discursos muy mediáticos, con gran capacidad de influencia, donde creemos, o sea, no tenemos pruebas aún, pero tampoco dudas que es una red muy organizada, hay que acreditarlo todavía en los tribunales, pero es un discurso de odio que no es un perfil anónimo, un troll en su casa aburrido llamado Manolito 28, sino que estamos hablando de gente organizada a nivel internacional, ¿no? Con pseudomedios de comunicación y que están haciendo toda esta infección del discurso negacionista de la universalidad de los derechos humanos en el que se está amparando la ultraderecha hoy. Bueno, pues eso, la entidad que trabajo intentamos impulsar por una revista que es Contexto, o sea, un impulso de periodista. Es interesante porque, tampoco voy a hablar aquí todo el rato, pero porque la iniciativa nace sobre todo de gente periodista, donde ya el eslogan del dato mata al relato ya no cuela. Quiero decir, delante tenemos una maquinaria tan engrasada de desinformación y de bulo que no únicamente compartiendo información veraz la desmonta. Entonces, ante esa impotencia, que seguro que muchas compartimos, pues es un paso más y a la acción, sobre todo la acción jurídica y la acción de incidencia social o la acción de incidencia mediática. Bueno, y esto engloba un montón de colectivos, de activistas, de gente más o menos afín, para que os coloquéis un poco en lo que andamos. Y bueno, de repente surge una iniciativa ciudadana como esta, no subvencionada, hasta ahora no hay ninguna subvención pública ni nada, y empiezan como a contactarnos gente de otras nacionalidades, de otros países, diciendo, oye, queremos reproducir algo como esto, que vaya un paso más allá y que podamos sentar a tribunales a nazis, vamos, a nazis organizados, ¿eh? Y empiezan a contactarnos, y a nosotros nos sorprende mucho porque tú dices, ostras, tan mal está la cosa que nos contactan a nosotras. Y bueno, con tanta gente de Gran Bretaña, también algunas iniciativas, gente de Argentina y sobre todo esta gente de Brasil que han hecho a partir del Instituto contra el Odio, impulsado también por la oposición en Brasil, y que nos invitaron a este encuentro internacional. Y este encuentro internacional, la verdad que, bueno, ha sido una paliza, porque 6 días irte y volver es una paliza. Pero yo creo que nos está dando un poquito de pistas, ahí han pasado cosas que dan pistas de la necesidad de la articulación internacional. Yo aquí hago un paréntesis porque parece pretencioso estar aquí hablando de organizarnos a nivel internacional cuando tenemos tantas dificultades para organizarnos a nivel territorial propio, ¿no? Parece, oye, ¿qué estáis hablando si estamos peleados todos los colectivos con todos? No, una izquierda altamente fragmentada o mucha dificultad para sacar frentes comunes de sociedad civil organizada. Y esto es cierto. Entonces yo creo que aquí cabe esa reflexión, ya que el objeto de la mesa es este, de como que tenemos que ir haciendo las dos velocidades. O sea, la lucha contra la extrema derecha no es solo perseguir unos discursos. La lucha contra la extrema derecha es perseguir lo que esos discursos están posibilitando, que es una justificación de un reparto desigual de la riqueza y el trabajo a escala mundo, con unos criterios racistas de género para el reparto de la riqueza. Es decir, los discursos de odio o los discursos de la ultraderecha no son más que justificaciones discursivas, valga la redundancia, de cosas que ya pasan en la materialidad real. Ya los derechos, la riqueza y el trabajo están repartida de manera desigual, de manera que hay un montón de gente que no sostiene una vida digna, que la universalidad de los derechos humanos está negada por la vía material. No sé si estoy colocando aquí a las 3:30 de la tarde un sábado bien esta idea. Esto es lo que nos exige que no es solo una lucha simbólica, sino una lucha con el neoliberalismo y la materialidad que impone, que es negadora de la universalidad de los derechos humanos. Eso requiere alianzas muy amplias, no solamente de un movimiento antirracista o de un movimiento antifascista, sino que requiere que los sindicatos que de verdad sean de clase se sumen a estas luchas, que de clase con perspectiva antirracista, que haya un feminismo de base feminista y antirracista y anticapitalista que se sume, de que necesitamos unas articulaciones muy grandes con sociedad civil organizada, con cada uno de los proyectos que escuchábamos aquí. Hay una mesa, quien tuvo el gusto de escucharla, sobre las periferias y cómo se orquestan en los barrios
en las periferias la autodefensa contra la extrema derecha, o sea, todo eso es lo que hay que articular. Cuando tenemos tanto por hacer en casa, parece pretencioso que uno hable de articulación a nivel internacional. Sin embargo, yo creo que hay que seguir haciendo esas dos velocidades. Y ya el cotilleo, ¿no? ¿Y qué pasó allí en Brasil? No, pues ha sido muy interesante y tienen ustedes todos los vídeos colgados en internet de todas las ponencias y fue muy interesante porque, claro, juntó a más de 5.000 personas de más de 100 nacionalidades, o sea, estuvo representados delegaciones de más de 100 países, aunque es de justicia decir que el impulso principal viene de Argentina y viene de Brasil, vienen de partidos políticos y de sindicatos muy estructurados, pero también hubo mucha sociedad civil organizada. Me gustó mucho lo de la columna Mostri de Argentina, que es un movimiento antirracista y transfeminista, que está teniendo mucha incidencia contra la lucha contra el gobierno de Milei. Entonces había como esas dos realidades. Y hubo una parte más institucionalizada y otra parte de más de 100 actividades autogestionadas de muchos colectivos. Y a mí esas dos realidades creo que es lo que tenemos el reto de hilar, ¿no? La parte institucional o la parte más estructurada, más sindical, más de partido político y electoral, y la parte de sociedad civil organizada con incidencia en los territorios. Ahí es donde siempre no es baladí que tengamos una mesa como la de ayer de periferia en esta jornada y posteriormente a esta tarde tendremos una desde la lucha, desde la institución, que hay muchos frentes a cubrir. Y algunas reflexiones que yo he traído, escrito y he compartido sobre esta realidad, que fue muy masivo, mucha gente. Lo primero es que el impulso viene del sur global. Es decir, esto lo están montando allí. Quizás porque aquí nos estamos todavía peleando en luchas fragmentadas de desgaste infinito y donde todavía el movimiento antirracista tenemos que explicarle a los sindicatos que hay que ser antirracistas, ¿no? O donde todavía hay que explicar al movimiento feminista que hay que ser anticapitalista y estas dificultades que aún tenemos, ¿no? La fragmentación de la disidencia y de la izquierda europea fue algo que estuvo muy en la mesa y muy compartido. Me impresionó cómo el análisis desde el otro lado, ahora cuando vengan las compañeras del otro lado nos lo harán de primera voz, pero cómo es algo que se percibe de Europa como un problema para frenar el auge de la extrema derecha. Entonces yo creo que lo primero que pensar es que allí, en mi humilde opinión, allí se está librando la historia. Los primeros experimentos del neoliberalismo económico ocurrieron en Latinoamérica, ¿no? O Chile y otras realidades. Y también creo que los experimentos actuales de esta alianza tan clara del neoliberalismo y el fascismo, o sea, este relato de Milei de la desregularización, de la concepción de la mano de obra completamente como una mercancía y quitando todo este factor humano en las relaciones laborales. ¿Me explico? ¿Más o menos? Sí. Esto con el descaro que se ha hecho el experimento en Argentina, ahora vendrán las compañeras y darán su opinión más válida que la mía, creo que también, como hablábamos ayer, que también se está probando allí esa alianza. Aunque lo están frenando, pero ya el experimento está hecho y ya hay aquí voces del neocon o de la ultraderecha que lo reproducen abiertamente, que hablan de la desmantelación sin careta de cualquier Estado de Derecho, de cualquier regulación laboral. Por tanto, es interesante que el impulso a esto está viniendo de América Latina y precisamente de países como Argentina o Brasil. Y después ya voy acabando. Me pareció también interesante, bueno, lo que ya he dicho, de ese diálogo entre lo comunitario y la institución. Yo creo que una izquierda institucionalizada que se crea tal, tiene que tener como objetivo principal posibilitar las luchas sociales y de base y no lo contrario y frenarlas. Creo que allí se evidenció eso. Y bueno, y la idea del internacionalismo. Sabemos muchas realidades, estamos viendo la lucha contra el ICE en Minneapolis o en Estados Unidos, hoy está saliendo la flotilla para Palestina, estamos viendo la Francia insumisa, estamos viendo muchas luchas en diferentes sitios y yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de contar, de pensar que detrás de todas esas luchas tenemos enfrente a una misma cosa monstruosa, que este neoliberalismo ya sin careta, con su alianza imprescindible con la ultraderecha, que el discurso racista y antifeminista, y que esto nos obliga a generar este internacionalismo, a federar estas luchas que parecen diferentes o cada uno con lo suyo, pero que detrás hay una misma cosa monstruosa que nos obliga a sentarnos, a tener la generosidad de entendernos, de poner en común y de generar estas alianzas. Yo dejo estas reflexiones por aquí y seguimos en la mesa. Muchas gracias. Muy interesante, muchas gracias por compartirlas. De aquí sacaremos cositas, creo que van a salir cosas. I Miquel, una mica seguint amb això, no? O sigui, ens has parlat
bastant de què estava passant aquí. També hi ha altres exemples d'aquesta criminalització pel tema de Palestina en altres llocs, però també ens interessa molt que ens expliquis aquestes altres, però que també ens expliquis si hi ha experiències d'èxit, quin marge hi ha per poder guanyar aquestes batalles, no? Què s'està fent i quin èxit té. Mira, abans de recollir la pregunta faré dues aportacions. El que deia Marc sobre el concepte de terrorisme o la instrumentalització moltes vegades dels marcs liberals, no? o de l'esquerra, diem nosaltres, no? Perquè als Estats Units parlar de liberal és parlar d'esquerra, no? Però és diferent del que considerem aquí. Però, i és molt interessant posar els exemples al que ell estava dient. Recordeu tota la campanya que va haver aquí a l'estat espanyol contra la cultura de la cancelació? ¿Se'n recordeu, no? Es que ya no se puede decir nada. No, es que ya no puedo contar chistes machistas ni racistas y que sortían allá en prime time els cunyaos premium, no? a queixar-se de que ja no se puede decir nada, no? És això el que deia Marc. És això, ja no ens deixen expressar-nos, no? Perquè som de dretes i tal, la cultura és d'esquerres, el món és d'esquerres, l'hegemonia cultural és d'esquerres, no? Per això, en gran part, aquest vestit de rebeldia que tracta d'arrogar-se l'extrema dreta té relació amb això, és a dir, perquè ells fan creure que el sistema és feminista, que el sistema és antiracista, que el sistema és políticament correcte, no? I per tant ells se rebel·len contra el sistema, sent masclistes, racistes, feixistes, no? És òbviament artificial tot el que estic dient, és una fantasia, però és el que s'hi funciona. I aquí ens hem trobat amb molts periodistes, no precisament d'extrema dreta, que han fet diversos titulars dient l'extrema derecha es el nuevo punk. ¿Cómo que el nuevo punk? Vamos a ver. Ho heu vist, no? Algun titular així estic segur que ho heu vist, no? Doncs és això. I és el que diu Marc, que l'apropiar-se dels conceptes, dels marcs de l'esquerra, de les lluites socials, històriques, i reciclar-lo per a fer servir a les idees d'extrema dreta. Ell ha posat l'exemple de lo de David Duke, del Ku Klux Klan, que va inventar això de la protecció dels blancs, i jo poso un altre. White Lives Matter. Es va crear també una marca, després del Black Lives Matter, es va crear el White Lives Matter o el Blue Lives Matter sobre la policia. Incluso all lives matter, no? No fem distincions, no? Totes les vides importen, ja, però és que ens estan matant a nosaltres, no? És a dir, però com se manipula el llenguatge, no? I em resulta molt interessant el tema semàntic, perquè em sembla que és clau en la batalla cultural contra l'extrema dreta, i és una cosa que no podem obviar. I aquí lliga amb la teva pregunta, què es pot fer? Doncs aquesta batalla és importantíssima. És a dir, l'extrema dreta sap que més enllà de la batalla política, és a dir, la batalla electoral, hi ha la batalla cultural, que és molt més important que la batalla política, perquè la batalla cultural va a conquerir el sentit comú, el cor de la gent. Va de que el nostre veí o la nostra veïna que no votarà a Vox ni a Aliança Catalana, perquè pensa que són uns fatxes, aquesta persona piensa que las feministas han pasado de la raya, o piensa que hay demasiados inmigrantes, o pensa que els moros no són de fiar perquè la cultura és molt atrasada i estos tòpics racistes, masclistes, etc., que són els marcs de l'extrema dreta, que ha sabut infectar una part del sentit comú de gent que no votarà a l'extrema dreta, però que ha aconseguit que pense això i que assumisca això. No només això, també arrossegar a una part de l'arc parlamentari cap als postulats d'extrema dreta. És a dir, per a què necessita l'extrema dreta governar si el Partit Socialdemòcrata de Dinamarca està aplicant una política migratòria que la firmaria Vox? Per a què necessita presentar-se a les eleccions el partit de dretes si ja ho aplica la suposada esquerra, no? O després els experiments disfressats de roig, ¿no? Els rojipardos, ¿no? Que diuen, es que hay que hablar de inmigración, hay que hablar de que el rollo woke, que los wokes, estos
bueno, tota la ferralla habitual de l'extrema dreta, que assumeix una part de la gent que es considera d'esquerres. No? Aquesta és la victòria de l'extrema dreta, i aquesta és la batalla cultural. I a mi em sembla importantíssim lliurar aquesta batalla, perquè sí, ens podem manifestar si Vox fa una parada aquí a Sants, però ja està. És a dir, això passarà, seran 1 hora, 2 hores, i luego todos a casa. Però la batalla cultural, la batalla per arrabassar i no regalar paraules, marcs, conceptes a l'extrema dreta és vital. I aquí sí que hi podem participar tots. No? I pense que és prioritària, i aquesta batalla sí que la podem guanyar, perquè no han guanyat aquesta batalla. Encara saben perfectament, de fet, estan obsessionats amb el tema de la batalla cultural i amb el tema, fixeu-vos, les campanyes de Vox i d'Aliança Catalana constantment parlen de sentit comú. És que és de sentit comú, és que nosaltres no som de dretes ni d'esquerres, nosaltres som el partit del sentit comú, defensem coses, home, que defensar les teves fronteres és fatxa? Pues no, és de sentit comú. Defensar la seguretat en els barris? És de sentit comú. I clar, regalar-nos la paraula seguretat. Ja no dic el debat securitari, perquè és molt trampós, sinó la paraula seguretat. Per què la seguretat és que no te roben? I la seguretat de tindre una vivenda digna, un treball digne, uns serveis públics de qualitat, això no és seguretat. Hem regalat el marc de la seguretat a qüestions d'ordre públic, a qüestions de delinqüència comú. I això és una derrota que no estem sabent lliurar, no? I no estem sabent donar-la. No? I jo sempre poso un exemple molt extrem. No? Si jo dic provida, en què penseu? En grups antiavortistes, a que sí? Quan els hem regalat la paraula vida? Per què? No? Per què els hem regalat la paraula vida? Ells són pro vida? Ells? De debò? I nosaltres no. Nosaltres som pro muerte o què? Però és una derrota. Per què els hem regalat aquesta paraula? Hem de resignificar. Ells resignifiquen constantment les paraules. Libertad, Ayuso. Libertad o comunismo. No? O... Si us fixeu, alguns dels think tanks de l'extrema dreta, un que va crear Orbán, a Hongria, és Institut pels Drets Fonamentals. Oye, clar, tu veus això i dius, hòstia, una ONG, que guai, no? Mola. Sí, està Orbán, Abascal, no sé qui, mira si mola. És a dir, juguen en aquest joc, en aquest tauler, no? I van a la trampa. I això no ho està sabent detectar la nostra gent. No? Per això és molt important també el que deia la pastora de teixir aliances, no només pensant en el nivell institucional i tampoc només pensar en el nivell, diguem, de base, sinó han de dialogar, han d'interactuar, han de buscar estratègies conjuntes, s'han de confrontar quan toca confrontar-se. Quantes legislatures portem aquí de govern progressista? No? Doncs hi ha moltes coses a fer. No pot ser que el carrer estiga relativament aturat, no? S'ha de reivindicar. I per això és molt important entendre que l'extrema dreta no para. És a dir, ells estaven a Porto Alegre, però la setmana passada hi va haver CEPAC dels conservadors a Hongria, 2 setmanes abans a Viena, la setmana que ve hi ha una de Madrid. És a dir, nosaltres fem una a l'any o 2 i ells fan 200. És a dir, vale que tenen molta més pasta, òbviament, tenen moltíssima més pasta, perquè a més, com diu Pastora, el projecte neoliberal i l'extrema dreta van de la mà ja descaradament, és a dir, ja no dissimulen, ja van de la mà, és a dir, són deslligables, se necessiten, són el mateix. No? I per tant és molt important entendre que totes aquestes lluites, no només les que ens reivindiquem com antifeixistes o antiracistes, sinó el dret a la vivenda, el feminisme, les lluites ecologistes, totes les lluites socials i polítiques que hem portat endavant durant moltíssims anys i que d'alguna manera hem estat fragmentades, avui dia són el refugi antifeixista. Perquè el projecte neoliberal i d'extrema dreta és un projecte que arrasa amb tot, amb el planeta, amb els drets, amb les conquestes socials, amb els consensos. És que ningú s'espera, ningú es pot creure ara mateix que, ara sí, però fa uns anys ningú pensava que els drets de les dones, els drets sexuals i reproductius o els drets de les persones LGTBIQ, un cop aconseguides determinades conquestes, s'anés a fer un marxa enrere. Doncs sí, hi va haver marxa enrere, clar que va haver marxa enrere. I ja està passant ja. És a dir, no és ficció, ja està passant. No? Hi ha un documental magnífic, i amb això passe la paraula, sobre un cas concret als Estats Units,
de les treballadores de les biblioteques. Es diu The Librarians. Aquí em sembla que està Movistar. I es diu La censura en Estados Unidos o alguna cosa així. El títol l'han canviat, però es diu The Librarians. Estan censurant llibres. Hi ha llistes de milers de llibres prohibits a les biblioteques públiques dels Estats Units. Llibres de què? De raça, de gènere, és a dir, antiracistes, feministes, LGTBIQ, queer, etc. Tot el que hem trigat tant en normalitzar, en fer d'alguna manera que siga part del sentit comú de qualsevol democràcia, està ara mateix sent censurat a les biblioteques, que és el que va intentar fer Vox aquí. Ho ha intentat, jo soc del País Valencià, a Vila-real, a Borriana, a diversos pobles on tenen representació, han impulsat persecucions de llibres dient que és pedofília, que és el repertori habitual de l'extrema dreta que ja coneixeu. No? I per això és molt important entendre la dimensió del fenomen. La dimensió del fenomen no és Abascal va governar i va ser muy facha. No, la dimensió del fenomen és aquestes coses concretes. I una cosa importantíssima, i amb això ja acabe, deixem ja de banda la caricatura. No estem en temps ja de riure'ns. És a dir, sí, hem de continuar rient entre col·legues en el bar, però l'extrema dreta ja no respon a la caricatura, ja no és el cunyao en el bar, ignorant, que no sabe de què tal. No. L'extrema dreta és molt intel·ligent, sap molt bé el que està fent, té moltíssima pasta, té una estratègia i un plan molt clar i va a saco. I va a saco. I on entenem que no estem lluitant contra un cunyau, sinó que estem lluitant contra una superestructura que té milers de tentacles i que no té pietat, o entenem això o no ens anem a posar en situació i no anem a saber combatre el que tenim davant perquè no l'anem a entendre. I per això és molt important entendre, i per això és tan important compartir experiències, per això és tan important fixar-nos amb el que ha contat Marc que està passant als Estats Units, perquè és una avançadilla, perquè Trump va per la carretera d'enmig i ens està ensenyant el camí de per on van a venir els altres d'aquí, i per això és tan important teixir aliances com les que està teixint ACO a nivell internacional i altres col·lectius també, i l'Institut de Desigualtats. N'hi ha molta feina per fer, sintetitzar-la aquí és complicat, però n'hi ha moltes fórmules d'èxit. I jo penso que sobretot és reforçar la societat civil organitzada, fomentar també el diàleg entre la societat civil i la interacció entre moviments socials. Aquesta és, pense, la recepta mínima i bàsica per a que d'alguna manera ens entenem i trobem espais de confiança i de lluita d'un projecte guanyador, que és el nostre. Evidentment que el nostre futur és molt millor i es pot viure molt millor que en el seu projecte de futur, que no és sinó la distopia pura i dura. No? El nostre futur no és una distopia. Molt bé, Miquel. L'esperit de les jornades, el espíritu de las jornadas estamos intentando que sea un espíritu positivo, ¿no? De estamos ganando, lo estamos haciendo bien, nos estamos reforzando, porque si no, nos paralizamos, no podemos paralizarnos, tenemos que seguir y tenemos que seguir con alegría, que es lo que nos caracteriza y que es lo que nos hace ganar, ¿no? En estos casos somos muchas, lo estamos haciendo bien. Hay una cosa que me ha interesado mucho de lo que comentabas, Miquel, que es el tema de cómo nos están capturando el discurso, pero también desde los entornos próximos, esta captura del discurso a veces es como una especie de no vayas tan adelante, no vayas a decir todo esto. Y yo creo que eso es importante contradecirlo, o sea, no vamos a rebajar el discurso para que no haya tantos delitos, porque los va a haber igual, o sea, la respuesta va a ser exactamente la misma. Entonces es resignificar los lenguajes, pero sin dejar de pensar y sin dejar de decir lo que ya estamos diciendo, ¿no? Creo que es algo importante. Y también otro punto que me parece muy interesante es que la lucha antifascista y antirracista, etcétera, no se hace solamente desde los movimientos sociales, se hace en todos los ámbitos, desde la cultura, desde las instituciones, desde la educación. Entonces,
tenemos que juntarnos que desde muchos ámbitos, desde las universidades, desde muchísimos ámbitos, y esto también es lo que es muy complicado, porque cómo nos ponemos de acuerdo personas y gentes con culturas tan diferentes, con trabajos tan diferentes, es muy difícil, ¿no? Justo ayer por la mañana estábamos intentando construir estos espacios, ¿no? de hablar entre nosotras, entre agentes de lugares muy distintos y que venimos de maneras muy diferentes, pero para construir estos espacios de ganar, ¿no? Y un poco enlazando todo esto, nos interesaba mucho también conocer qué es lo que cómo se está luchando desde Estados Unidos, ¿no? Desde estas comunidades que se están trabajando. Sabemos que hay resistencia, que la ha habido, ¿no? Pero ¿cómo se fragua eso? ¿Qué nos puedes contar que nos pueda servir para organizarnos nosotras? Y el caso, sobre todo, nos interesaba el caso de Nueva York también como paradigmático. Gracias. Voy a empezar con Palestina. ¿Por qué no? Pero vamos a terminar con todo eso. ¿Por qué? Porque fue un ejemplo antes del segundo mandato de Trump. Empezó con Biden en la Casa Blanca. Fue un ejemplo, tal vez el ejemplo más fuerte durante la época de 2023, de las contradicciones del discurso liberal. Tenemos libertad de expresión, pero no con Palestina. Tenemos derecho de organizar, pero no con Palestina. Los estudiantes en las universidades pueden organizar eventos enormes para los equipos de fútbol americano, pero no para Palestina. Bueno, entonces hay libros escritos en inglés sobre The Palestine Exception, la excepción en el contexto de Palestina. Fue la excepción del discurso liberal. Y fue un ejemplo importante de entender el camino hacia la situación actual. Y quiero pensar un poco en la lucha de los judíos antisionistas en los Estados Unidos, de crear organizaciones como Jewish Voices for Peace, etcétera, etcétera, Not in Our Name, de organizar a muchos niveles en público, pero en sinagogos, en familias. Las hijas de mi primo son antisionistas y su abuelo es sionista fuerte. Entonces ha sido una lucha en su familia. Mi mamá era sionista liberal por muchos años. Hace 15 años mi hermana fue al programa de Birthright Israel, que es programa para judíos jóvenes para venir a Israel, para quedar allí y apoyar al Estado. Y poco a poco, mi hermana y mi mamá ahora tienen perspectiva mucho mejor. Poco después de 7 de octubre, mi mamá me dijo que no es genocidio, es mal, pero no genocidio. Dije que sí, ahora está de acuerdo conmigo. Entonces, son ejemplos pequeños, pero ejemplos en familias y en parte a un nivel de identidad, de cultura, de identificación. Porque creo que casi todo el mundo quiere estar parte de una comunidad, parte de un grupo. Somos seres humanos sociales. Entonces, es importante cuando estamos hablando sobre antifascismo, antirracismo, identidad, comunidad, cultura, de pensar en cómo podemos frenar la creación de comunidades de opresión y al mismo tiempo, porque es necesario hacer los dos, crear comunidades de inclusión y antirracismo y justicia. Y se puede ver que en las encuestas que la perspectiva de judíos en los Estados Unidos está cambiando, especialmente entre judíos más jóvenes, y el apoyo para el Estado israelí está bajando también, incluso con republicanos
aunque a veces por razones antisemitas. Es cierto, porque en el Partido Republicano hay sionistas antisemitas y antisionistas antisemitas. Es cierto. Pero hablando más allá de esto, después después de empezó el segundo mandato de Donald Trump, hemos visto un montón de ataques en contra de los derechos de gente LGBTQ, contra el medio ambiente, derechos laborales, las acciones de ICE, pero voy a hablar un poco sobre esto, porque vimos tal vez una insurrección, se puede decir, en Los Ángeles en junio, una resistencia enorme por las calles, destrucción de propiedad, incluyendo estos coches ¿cómo se dice? Automáticos. Y a través de todo esto creo que es importante pensar en las tecnologías nuevas de inteligencia artificial, de gig economy, ¿no? ¿Ya entienden? El gig economy, ¿no? ¿Qué dice aquí? Gig economy. Es como la economía de cómo trabajar para Uber o Airbnb o en inglés se dice gig economy porque es como una precariedad casi más y más y más. Y este es el contexto. Entonces, esta resistencia fue un ejemplo muy importante en Los Ángeles a las acciones de ICE, pero especialmente en Minneapolis, empezando al fin de 2025, los principios de 2026. Y fue una resistencia que a un lado originó en parte de generaciones de activistas participando en el movimiento Black Lives Matter, Occupy Wall Street, sindicatos, organizaciones de barrio, organizaciones para los derechos de inmigrantes, etcétera, etcétera. Minneapolis es una ciudad muy progresista en los Estados Unidos y tiene una tradición fuerte de resistencia. Se puede pensar, por ejemplo, en 2020, cuando alguien quemó la estación de policía durante las protestas en contra del asesinato policial de George Floyd. Tengo un compañero allí que fue uno de los organizadores del red antifascista, Anti-Racist Action, acción antirracista que empezó en los 80, originalmente de un grupo de skinhead antirracista, ahora es presidente de un sindicato allí y ha participado en la organización de una huelga general allí. Entonces, hay generaciones de resistencia ahí, pero también, como cualquier ciudad, hay un montón de gente que no son activistas, pero han visto que agentes de ICE están capturando sus vecinos, que sus hijos no pueden ir a cole sin miedo, que están usando armas, chemical weapons, gas no, nunca puedo recordar. Esta palabra para mí es exacto. No puedo. Gas. Voy a decir gas. Están usando gas y el gas va por las ventanas de las aulas de los colegios. Han estado ocupando la ciudad. Entonces, en este contexto, la interacción de activistas, gente con experiencia de resistencia y vecinos que pueden ver que su ciudad está bajo control militar, ha sido algo muy poderoso en creando redes de apoyo mutuo y solidaridad con iglesias, apoyando familias migrantes con comida, con transportación, cosas así. El papel de los sindicatos de organizar una huelga general, y no es normal hacer esto en los Estados Unidos, es importante recordar. Y esta huelga, y tal vez podemos hablar sobre lo bueno y lo mal de esto, pero esta huelga fue tan popular que las empresas participaron. Dijeron que, ok, vamos a cerrar, no pasa nada. Eso es otra cosa, pero en este contexto fue muy, muy popular hacer eso. Y crearon como barricadas
en sus barrios para ver los vehículos si son de los agentes federales y participaron miles y miles de gente, entre comillas, normal. Y hay organizaciones haciendo workshops o sesiones para entrenar a gente en cómo se puede grabar más seguramente los agentes de ICE, etcétera, etcétera. Entonces, escribí un libro sobre la historia del antifascismo militante y tal vez en un sentido un poco caricatura se puede pensar en antifascista durante los años 80 como alguien muy punk con una chaqueta peleando con los skinheads. Ahora se puede pensar en un vecino con silbato y móvil. Y es una forma de hacer antifascismo de masas en esta nueva época de redes sociales, en una forma que es muy militante, es confrontar, es perseguir los agentes de ICE cada día, pero en una forma que todo el mundo puede participar. Tengo un compañero, un periodista que se llama Shane Burley, ha escrito un artículo sobre el nuevo consenso antifascista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una figura como Rachel Maddow, es una figura de la prensa ahí muy famosa como socialdemócrata, etcétera, etcétera. Ella compartió un tweet del grupo Crime Think, que es muy insurreccionista, etcétera, etcétera. Este momento de ella compartiendo el tweet de Crime Think muestra que casi toda la izquierda está de acuerdo con esta forma de resistencia, de autodefensa comunitaria desde abajo. Es algo poderoso. Y antes de terminar, la última cosa es que se puede ver que hay dos repercusiones de eso. A un lado, Trump ha dicho, bueno, necesitamos un toque más suave. Y no han mandado ICE en un sentido enorme a otra ciudad. No hemos visto otra Minneapolis de este nivel tan grande. Pero, a otro lado, de despedir Bovino, que fue el líder de ICE en Minneapolis, muchos liberales ahora piensan que, todo está bien ahora. Pero todavía están en Minneapolis y otras ciudades. Entonces, es difícil responder a estos cambios pequeños que pueden mover la opinión, especialmente en un contexto como la guerra en Irán, etc. Gracias, Marc. Es interesante, o sea, es muy interesante los sistemas organizativos que vienen a ser parecidos a los nuestros a nivel comunitario, salir a la calle, reivindicar, poner el cuerpo, etc. Pero creo que a nivel organizativo muchas veces hay cuestiones que se avanzan muchísimo. No pasa nada. No, pero quiero decir, hay métodos organizativos que podemos aprender también mucho en los movimientos sociales de acá. Porque quizás hay menos gente organizada, pero que logran un gran impacto también a nivel de calle. Y entonces creo que también darle valor, ¿no?, a las resistencias que se están dando allí. Y un poco ligando en esto, ¿no?, que lo hemos hablado muchas veces con Pastora, tenemos esas discusiones eternas vale, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo nos podemos organizar desde contextos tan diferentes, desde el antirracismo, desde los feminismos, desde los transfeminismos, desde los colectivos LGTBI, etcétera, desde contextos del mundo universitario, de los colectivos más de barrio, de las asociaciones de vecinos, de la gente que tiene un pie en las instituciones? ¿Qué consensos se construyen sobre esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Nada, tenés 3 minutos. No, es que si quieres, Perdón. No, porque yo creo, o sea, tengo 3 minutos y creo que voy a consumir menos, porque creo que ya hemos dado bastantes pistas y creo que la última intervención de Miquel me ha apuntado bastante. Yo siempre utilizo como la misma expresión de que, lo que ya decía antes, no hay una herramienta válida, sino que vamos a tener que dar
o sea, esta cosa tiene tantos tentáculos, no sé quién de vosotros ha dicho la palabra tentáculo, tú creo, ¿no? O sea, lo que estamos enfrentando tiene tantos tentáculos que toda lucha, toda praxis, incluso toda teoría transformadora que responda a uno de los tentáculos ya es válida. La cuestión es cómo federamos todas esas respuestas. Por lo tanto, no hay, para mí, en mi humilde opinión, una herramienta válida, sino como que ya decía Miquel, es que Miquel y yo como que compartimos mucho y con lo reiteramos o no, nos repetimos siempre. Quien esté en un medio de comunicación, quien esté en una radio alternativa en su barrio, tendrá que hacerlo desde ese medio de comunicación. Quien esté en la institución, que como yo digo la broma siempre, quien tenga el estómago de estar en las instituciones y después tendremos una mesa, pues tendráis que hacerlo desde la institución. Quien son docentes y estáis en las clases con gente estudiando, pues tendréis que hacerlo desde la academia. Quien escribís, quien cantáis, quien hace una performance, quien haga pegatina, yo estoy en tribunales y lo que hago es intentar pillar nazi y sentarlo en un banquillo. O sea, que no hay una herramienta mejor que otra. Me gusta una frase de mi amigo Jonathan Martínez, que es periodista y al que aprecio mucho, que me dijo, es que esto es una guerra de guerrilla. Y creo que es muy acertada. O sea, el que sepa hacer pegatinas, que las haga y las pegue. Lo que sí, siempre me gusta hacer la reflexión, que también la misma que ha hecho Miquel, que si hay algo importante es la acción colectiva ciudadana, o sea, la sociedad civil. Todo lo demás, es decir, todo lo que hacemos en tribunales, en los medios de comunicación, en la institución, tiene que ser para facilitar, apoyar y posibilitar la acción social. Porque algo que aprendí también por Alegre, que era una frase muy buena, que esto no se va a frenar votando, únicamente. Esto no se va a frenar votando. Esto se va a frenar con mucha movilización, muchos cuerpos y mucha organización. Por lo tanto, todo lo que hagamos tiene que estar a favor de posibilitar eso, ¿no? Entonces, es una receta complicada porque nos exige muchísima generosidad, muchísimo desgaste, escucharnos así, estar agotadas los sábados y hacernos kilómetros para podernos poner en común, pero es que realmente no hay otra. Y sobre todo, que nos va la vida digna en ello. O sea, que yo quise que ahora vamos a escuchar voces del sur global, donde están como en un paso por delante de la batalla. Entonces, que esto verdaderamente va a depender de sostener la vida digna cada vez de más gente y que muy poca gente está a salvo de lo que viene, ¿no? Entonces, no sé si esto es una receta, pero bueno, como ahora vamos a tener la receta del lado de allá, pues yo creo que lo podemos complementar, Ana, si a ti te parece bien. Me parece fantástico. Muchísimas gracias por estar aquí.